Cuando mi nuera me ofreció ese café con una sonrisa dulce, supe que algo no estaba bien. El aroma era extraño, pero fue mi desconfianza la que me salvó y reveló una verdad que cambió mi vida para siempre. Me llamo Carmen Rosa López. Tengo 73 años y nunca imaginé que algún día tendría que contar esta historia. Pero aquí estoy, sentada en la terraza de mi departamento en Córdoba, Argentina, mirando el movimiento de la calle y sintiendo que necesito compartir con ustedes lo que me pasó hace algunos meses. Siempre fui una mujer fuerte. Mi madre me enseñó desde chica que no se abandona a las personas que amamos, aunque no siempre lo merezcan. Llevé esa lección conmigo toda la vida, a veces hasta demasiado. A mis 73 años después de todo lo que viví, puedo decir que aprendí la diferencia entre ser buena y ser ingenua. Era una mañana de jueves cuando todo ocurrió. Estaba en la cocina de la casa de mi hijo, Javier, preparando el desayuno para los chicos, como hacía todos los días desde hacía 3 años. Sofía, mi nieta de 16 años, tenía que salir temprano para el colegio, y Mateo, de 13, siempre se demoraba en levantarse. Mi rutina era esa: despertarme a las 5:30, preparar todo para la familia, y luego ocuparme de la casa mientras Javier y Laura trabajaban. Laura, mi nuera, solía levantarse cerca de las 8, siempre con ese aire de quien hace un favor al mundo por salir de la cama. Ese día bajó más temprano de lo normal, ya arreglada, con una pollera elegante y una blusa que nunca le había visto. Me pareció raro porque no había mencionado ningún compromiso especial. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos, ¿saben? Ese tipo de sonrisa forzada que alguien pone para parecer amable. Dijo que iba a preparar un café especial para mí, porque siempre cuidaba tan bien de la familia. Esas palabras sonaron falsas, pero traté de no pensar demasiado. Mientras ella trasteaba con la cafetera, yo terminaba de poner la mesa para el desayuno. Sentí algo raro en el aire, una tensión que no podía explicar. Laura estaba más habladora de lo normal, comentando sobre el clima, los vecinos, cualquier cosa que se le ocurriera. Pero yo la conocía desde hacía 6 años, desde que empezó a salir con Javier, y sabía que solo se ponía charlatana cuando estaba nerviosa. Cuando me dio la taza de café, nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Había algo en su mirada que me heló la sangre. No era cariño, no era gratitud. Era algo frío, calculador. Dijo que lo había hecho con cariño especial, que yo merecía que me trataran como reina. Esas palabras, viniendo de una mujer que apenas me hablaba normalmente, sonaron como una alarma en mi cabeza. El café olía raro. No era el aroma normal del café que conocía. Había algo demasiado dulce, casi empalagoso, mezclado con un olor que no podía identificar. Hice como que iba a tomarlo. Acerqué la taza a los labios, pero algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. En ese momento llegó a la cocina doña Elena, la madre de Laura, que había pasado la noche en casa porque estaba de visita. Doña Elena siempre fue una mujer complicada, de esas que creen que lo saben todo y tratan a los demás con superioridad. Miró mi taza y dijo que también quería un café. En una fracción de segundo, tomé una decisión que cambiaría todo. Cuando Laura se dio vuelta para agarrar otra taza para su madre, rápidamente puse mi taza cerca de la pileta, donde estaba doña Elena. No sé qué me dio esa intuición, pero sentí que tenía que hacerlo. Cuando Laura volvió con la taza para su madre, doña Elena ya había tomado la mía, pensando que era para ella. Laura sirvió un café normal en la taza nueva, pero doña Elena ya estaba tomando de mi taza original. Laura me miró con expectativa, esperando que yo tomara de la taza nueva que me había traído. Hice como que bebía, dando pequeños sorbos falsos mientras observaba cada movimiento suyo. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando alguna reacción. Doña Elena, sin sospechar nada, se tomó el café entero de un tirón, elogiando el sabor especial.
Unos 20 minutos después, mientras fingía leer una revista en el living, escuché un ruido extraño desde la cocina. Eran gemidos, como si alguien estuviera con dolor. Me levanté rápido y vi a doña Elena doblada sobre la mesa, pálida y transpirando frío. Estaba vomitando fuerte y sus manos temblaban sin control. La desesperación de Laura fue inmediata. Corrió hacia su madre gritando que iba a llamar a una ambulancia, que seguro era algo que había comido. Pero mientras gritaba y se desesperaba, nuestros ojos se cruzaron por un segundo. En ese momento vi pánico puro en su cara. No era el pánico de una hija preocupada, era el pánico de alguien que había sido descubierta. Doña Elena fue llevada al hospital. Los médicos dijeron que había ingerido algo que le causó una intoxicación severa, pero que se recuperaría completamente. Laura inventó una historia sobre comida en mal estado, que su madre tenía problemas estomacales, pero yo sabía la verdad. Ese café estaba destinado a mí. Durante todo el alboroto me quedé en silencio. No acusé, no grité, no hice drama, solo observé. Observé cómo Laura intentaba parecer preocupada, cómo inventaba excusas, cómo evitaba mis ojos. Entendí que mi vida había estado en peligro y que la persona que debía protegerme como familia era exactamente quien quería hacerme daño. Esa noche, acostada en mi cuarto, con la casa finalmente en silencio, una certeza me invadió. No podía seguir fingiendo que no había pasado nada. No podía seguir viviendo en una casa donde alguien deseaba mi muerte. No podía seguir siendo la vieja ingenua que creía que el amor familiar era más fuerte que todo. Agarré mi celular y empecé a hacer algunas llamadas, no a la policía, no para denunciar, sino a personas que podían ayudarme a salir de esa situación con dignidad. Personas que me conocían desde hacía décadas y sabían que no era una mujer que inventaba historias. A las 3 de la mañana ya había trazado un plan. No iba a confrontar a Laura directamente. No iba a armar un escándalo. Iba a hacer algo que ella nunca esperaría. Algo que cambiaría mi vida para siempre, pero que me devolvería algo que había perdido hace mucho. Mi seguridad, mi dignidad, mi derecho a existir sin miedo. El silencio de esa madrugada fue diferente a todos los otros. Era el silencio de una mujer que había descubierto que su bondad estaba siendo usada en su contra. Era el silencio de una mujer que finalmente había despertado a la realidad. Y esa realidad, por más dolorosa que fuera, me dio la fuerza que necesitaba para cambiar todo. Nadie en esa casa lo sabía. Pero ese café con olor raro no había sido solo un intento de hacerme daño. Había sido el despertar de una Carmen que ellos no conocían. Una Carmen que no iba a aceptar más ser tratada como un estorbo. Una Carmen lista para luchar por su propia vida. En los días siguientes, mantuve mi rutina normal, pero por dentro todo había cambiado. Me levantaba a la misma hora, preparaba el desayuno para los chicos, ordenaba la casa, pero cada gesto tenía un peso diferente. Era como si estuviera actuando en una obra de teatro, fingiendo ser la misma Carmen de siempre. Laura también intentaba actuar normal, pero yo notaba su tensión. Evitaba quedarse sola conmigo en la cocina. Siempre encontraba una excusa para salir cuando yo entraba en la misma habitación. Cuando necesitaba hablarme, sus palabras salían demasiado rápido, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. Yo solo sonreía y respondía con cortesía, pero por dentro observaba cada detalle. Javier notó que algo estaba diferente. Una mañana de sábado, comentó que me veía más callada de lo normal. Me preguntó si me sentía bien, si necesitaba algo. Miré a mi hijo, ese hombre de 45 años que crié sola después de que Héctor nos abandonara, y sentí una punzada en el corazón. ¿Cómo explicarle que su esposa había intentado hacerme daño? ¿Cómo decirle que la mujer que él amaba veía a su madre como un obstáculo? Respondí que estaba solo un poco cansada, que quizás era la edad.
Me abrazó con cariño y dijo que yo era una luchadora, que admiraba mi fuerza. Esas palabras me emocionaron y, al mismo tiempo, me dieron certeza de que no podía involucrar a Javier en esa situación. Había sufrido demasiado cuando su padre nos dejó. Había luchado tanto para construir su familia. No iba a ser yo quien destruyera su felicidad, pero eso no significaba que me quedaría de brazos cruzados. Empecé a recordar cómo había llegado a esa situación. Después de que Héctor me dejó por una mujer 20 años más joven, me dediqué completamente a Javier. Trabajé como cocinera en 3 restaurantes distintos a lo largo de los años, siempre en horario comercial para estar en casa cuando él volvía del colegio. Recuerdo noches en las que llegaba con los pies doloridos, el uniforme oliendo a fritura, y aún encontraba energía para ayudarlo con la tarea. Fines de semana en los que otros padres llevaban a sus hijos a pasear, yo estaba trabajando en eventos para pagar su ropa y los útiles escolares. Javier creció siendo un chico responsable, cariñoso, siempre preocupado por mí. Cuando terminé de pagar mi casa, él ya trabajaba y quería ayudarme con las cuentas. Decía que yo había sacrificado mi vida por él, que ahora era su turno de cuidarme. Me sentía orgullosa, pensando que había criado un hijo maravilloso. Cuando conoció a Laura, me puse feliz de verlo enamorado. Ella era una chica linda, tenía un trabajo estable como vendedora en una tienda de ropa y parecía quererlo de verdad. Al principio era amable conmigo. Me decía suegra con cariño. Elogiaba mi comida. Decía que Javier había tenido suerte de tener una madre tan dedicada. La boda fue una fiesta hermosa. Yo ayudé con lo que pude, usando mis ahorros para la celebración. Ver a Javier feliz en el altar, sabiendo que había encontrado una compañera, me llenó de satisfacción. Pensé que finalmente podía descansar, que mi misión como madre estaba cumplida. Cuando nació Sofía, sentí que mi vida tenía un nuevo propósito. Ser abuela era una alegría distinta, más liviana, sin la presión de educar. Podía solo amar, mimar, crear recuerdos felices. Laura volvió al trabajo después de la licencia por maternidad y yo me ofrecí para cuidar a la bebé durante el día. Fue una etapa hermosa. Sofía era una nena dulce, risueña, que se calmaba en mis brazos. Le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Javier. Le contaba cuentos, jugaba en el suelo con ella. Laura parecía agradecida por mi ayuda. Siempre decía que no sabía qué haría sin mí. Cuando nació Mateo, 2 años después, la dinámica familiar cambió por completo. Laura estaba más cansada, más irritable, y empezó a hacer comentarios sobre lo difícil que era tener 2 chicos pequeños. Sugerí que podía mudarme a su casa por un tiempo para ayudar más de cerca. La idea parecía perfecta. Ellos tenían una casa grande con una habitación de huéspedes, y yo podía cuidar a los chicos mientras ahorraba, ya que alquilaba mi propia casa. Javier adoró la idea. Dijo que sería maravilloso tener a la familia unida. Laura también aceptó, pero noté una duda en su mirada. Los primeros meses funcionaron bien. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Sofía al colegio, cuidaba de Mateo mientras Laura trabajaba. Cuando ellos llegaban, la cena estaba lista, los chicos bañados y alimentados. Me sentía útil, necesaria, parte de una familia completa. Pero, poco a poco, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Laura. Comenzó a criticar cosas pequeñas. Cómo peinaba a Sofía, el sazón de la comida, cómo organizaba la casa. Decía que tenía su propia manera de hacer las cosas, que no necesitaba preocuparme tanto. Intenté adaptarme, cambié mis hábitos, le preguntaba su opinión antes de decidir, pero nada parecía estar bien. Si bañaba a los chicos, se quejaba de que el agua estaba muy caliente. Si no los bañaba, decía que era negligente. Si cocinaba, ponía cara de desagrado. Si no cocinaba, suspiraba como si estuviera sobrepasada. Javier parecía no notar esas tensiones. Llegaba cansado del trabajo, jugaba con los chicos, cenaba
y miraba televisión. Cuando intentaba hablarle de los pequeños conflictos, siempre decía que eran cosas de mujeres, que debíamos resolverlas solas. Entendía que no quería meterse entre su madre y su esposa, pero me sentía cada vez más aislada. Fue cuando las amigas de Laura empezaron a venir más a la casa que sentí que la situación se deterioraba. Llegaban para almorzar, tomar mate, charlar en el living. Yo me retiraba a mi cuarto para no molestar, pero escuchaba risas, conversaciones animadas, el sonido de gente disfrutando. Una de esas tardes, mientras doblaba la ropa de los chicos, escuché una conversación que me marcó profundamente. Una amiga de Laura dijo que tenía suerte de tener una suegra que hacía todo, que parecía una empleada doméstica gratis. Laura se rió y dijo que a veces se sentía así, que yo me empeñaba en tomar todas las responsabilidades. Otra amiga bromeó diciendo que Laura vivía como reina, que no tenía que preocuparse por nada del hogar. Laura respondió que a veces estaba bueno, pero también tenía desventajas, que no podía tener total libertad en su propia casa. Dijo que yo siempre estaba ahí, observando, dando opiniones, como si fuera la dueña de la casa. Esas palabras me pegaron como un cachetazo. Yo, que creía estar ayudando, era vista como una intrusa. Yo, que había renunciado a mi privacidad, a mi rutina, a mi espacio, era considerada un estorbo. En ese momento, entendí que mi presencia no era bienvenida, pero aún no sabía hasta qué punto. Empecé a achicarme aún más. Salía a caminar por la plaza cuando venían sus amigas. Me encerraba en el cuarto durante las reuniones familiares. Hablaba menos en las comidas. Pensé que así las cosas mejorarían, que Laura se sentiría más cómoda en su casa. Pero todo empeoró. Empezó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre cómo las personas mayores necesitaban más cuidados médicos, sobre lo preocupante que era tener ancianos viviendo en casa. Decía que tenía miedo de que me descompusiera de noche, que no sabría cómo reaccionar en una emergencia. Esas palabras me generaban ansiedad. Empecé a preguntarme si realmente estaba siendo una carga para la familia. Quizás estaba interfiriendo en sus vidas, ocupando un espacio que debía ser solo de la familia nuclear. Quizás sería mejor volver a mi casa, aunque eso significara menos contacto con los nietos. Fue en esa época que mi salud empezó a dar algunas señales. Nada grave, solo cosas normales de la edad. Presión alta, algunos dolores en las articulaciones, el sueño más interrumpido. Pero Laura se aseguraba de comentar cada síntoma, cada consulta médica, cada remedio que tomaba. Le decía a Javier que estaba preocupada por mí, que quizás necesitaba cuidados más especializados. Sugería que debía ver a un geriatra, que tal vez sería bueno conocer residencias para adultos mayores de la zona, solo para saber las opciones. Javier siempre respondía que yo estaba bien, que no había que preocuparse por eso aún, pero noté que las palabras de Laura estaban sembrando dudas en su cabeza. Empezó a preguntarme más sobre mi salud, a insistir en que me hiciera chequeos de rutina, a observarme con más atención. Doña Marta, mi vecina desde hace más de 15 años, empezó a notar que yo estaba distinta. Cuando nos encontrábamos en el mercado o en la plaza, comentaba que me veía más delgada, más cansada. Me preguntaba si todo estaba bien en la casa de Javier, si estaba contenta viviendo ahí. Siempre respondía que todo estaba bárbaro, que adoraba estar con los nietos, que me sentía útil ayudando a la familia. Pero doña Marta me conocía demasiado bien para creerme del todo. Decía que había perdido el brillo en la mirada, que mi alegría parecía forzada. Una tarde, cuando nos cruzamos en el banco, fue más directa. Dijo que una familia que realmente ama no hace que te sientas un peso, que si siempre estaba preocupada por no molestar, tal vez era porque alguien me estaba haciendo sentir que sobraba. Sus palabras me tocaron hondo, pero aún no estaba lista para admitir que algo andaba mal. Seguí fingiendo que todo estaba bien, que era solo una fase de adaptación, pero en el fondo sabía que doña Marta tenía razón.
Había perdido mi espontaneidad, mi tranquilidad, mi sensación de pertenecer a algún lugar. Estaba viviendo de puntillas, intentando ser invisible en mi propia vida. Y así llegué a esa mañana de jueves, cuando Laura me ofreció el café con olor raro. Ya estaba debilitada, ya me sentía un estorbo, ya dudaba de mi propio valor. Tal vez por eso mi intuición funcionó tan bien. Cuando ya esperas que te rechacen, es más fácil darte cuenta cuando alguien quiere sacarte del medio de verdad. Noté que Laura había cambiado su rutina. Salía más temprano para el trabajo y volvía más tarde, siempre con excusas sobre horas extras o reuniones. Pero cuando llamaba a la tienda donde trabajaba, sus compañeras decían que había salido temprano o que ni siquiera había ido. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio, escuché a Laura hablando por teléfono en su cuarto. Hablaba bajo, pero capté algunas palabras sueltas. No funcionó. Todavía está acá. Necesito otro plan. Mi corazón se aceleró. Esa charla no podía ser sobre trabajo o cosas familiares normales. También empecé a observar su comportamiento con los chicos. Sofía y Mateo siempre fueron cariñosos conmigo, pero noté que Laura estaba sembrando distancia. Les decía que yo estaba quedándome olvidadiza, que no debían molestarme cuando descansaba, que la abuela necesitaba más silencio, porque las personas de mi edad se cansaban rápido. Sofía, que siempre me contaba sobre el colegio y sus amigos, empezó a alejarse. Cuando intentaba hablarle, respondía con monosílabos y enseguida encontraba una excusa para irse. Mateo, que adoraba que le contara cuentos antes de dormir, empezó a decir que prefería que su mamá lo acostara. Esos cambios me dolían profundamente. Sentía que estaba perdiendo a mis nietos, que los estaban influenciando para que me vieran como una persona problemática, pero no podía culparlos. Eran solo chicos, absorbiendo las señales de los adultos a su alrededor. Fue entonces cuando decidí buscar a doña Marta. No podía seguir guardando esa angustia sola. Una tarde, cuando Laura había salido y los chicos estaban en el colegio, fui a su casa. La encontré regando las plantas en el jardín, con esa sonrisa acogedora que siempre me calmaba. Nos sentamos en la galería y por primera vez en meses abrí mi corazón por completo. Le conté sobre los comentarios constantes de Laura, sobre cómo me sentía un estorbo en la casa, sobre el episodio del café y mis sospechas. Doña Marta me escuchó en silencio, solo asintiendo con una expresión preocupada. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo: «Carmen, tenés que salir de esa casa. Esa mujer no solo quiere que te alejes, quiere que desaparezcas del todo». Sus palabras confirmaron mis peores miedos, pero también me dieron el coraje que necesitaba para enfrentar la realidad. Doña Marta me contó que había notado movimientos extraños en la casa de Javier. Autos desconocidos estacionando afuera, personas que no reconocía entrando y saliendo. Pensaba que eran visitas de trabajo o amigos, pero ahora sospechaba que podía ser algo más serio. También me reveló que había escuchado a Laura hablando con una vecina días antes. Laura había comentado que estaba preocupada por mi salud mental, que yo andaba confundida, olvidadiza, que tal vez necesitaba cuidados especiales. La vecina sugirió que había lugares especializados para adultos mayores con problemas de memoria. Esa información me heló la sangre. Laura estaba preparando el terreno para cuestionar mi capacidad mental. Si algo me pasaba, si me encontraban en un estado alterado, todos dirían que ya venía mostrando signos de confusión. Nadie sospecharía que había sido algo inducido. Doña Marta me sugirió que buscara ayuda médica, que me hiciera exámenes para probar que estaba en plenas condiciones mentales. También me aconsejó hablar con un abogado para entender mis derechos y protegerme legalmente. Esa misma tarde llamé al doctor Ricardo, un médico de la familia que me atendía desde hacía años. Pedí una consulta y solicité una evaluación completa, incluyendo exámenes neurológicos.
Le expliqué que me sentía cuestionada sobre mi capacidad mental y necesitaba documentos que probaran mi lucidez. El doctor Ricardo se sorprendió, pero entendió la gravedad de la situación. Me conocía desde hacía décadas. Sabía que era una mujer lúcida y responsable. Dijo que haría todos los exámenes necesarios y me daría un informe médico detallado sobre mi estado mental. Mientras esperaba los resultados, empecé a documentar todo lo que pasaba en la casa. Anotaba en un cuadernito los comentarios de Laura, los cambios de comportamiento, los episodios extraños. No sabía si esa información sería útil en el futuro, pero sentía que necesitaba tener un registro. Fue durante esa época que descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva. Una mañana, cuando todos habían salido, decidí ordenar los papeles de la casa, algo que siempre hacía para ayudar a Javier. Mientras revisaba los cajones del escritorio, encontré documentos que me llamaron la atención. Había presupuestos de residencias para adultos mayores, folletos de clínicas especializadas, información sobre internación involuntaria, todo guardado en una carpeta con mi nombre escrito a mano. También había anotaciones sobre mi rutina, mis hábitos, mis pequeñas confusiones normales de la edad. Pero lo que más me impactó fue encontrar una conversación impresa, aparentemente de un grupo de WhatsApp. Laura había compartido con sus amigas detalles sobre mi salud, inventando o exagerando episodios. Decía que yo estaba volviéndome peligrosa, que había dejado la hornalla encendida, que a veces no reconocía a las personas. Todo eso eran mentiras. Nunca había olvidado la hornalla, nunca había tenido problemas de reconocimiento. Pero Laura estaba construyendo una narrativa, creando pruebas falsas para justificar una posible internación. Estaba documentando mi supuesto deterioro mental para usarlo cuando le conviniera. Fotografié todos esos documentos con mi celular. Mis manos temblaban mientras sacaba las fotos, pero sabía que eran las pruebas que necesitaba. Guardé todo exactamente como estaba para no levantar sospechas, pero ahora tenía evidencias concretas de lo que estaba pasando. Cuando Javier llegó del trabajo esa noche, lo miré con otros ojos. ¿Sabría de los planes de Laura? ¿Estaría siendo manipulado como yo? ¿O era cómplice? Su actitud conmigo parecía genuinamente cariñosa, pero noté que estaba más atento a mis movimientos, más preguntón sobre mis actividades. Durante la cena, Laura comentó que había sacado turno con un geriatra para mí. Dijo que estaba preocupada por algunos episodios que yo había tenido, que creía importante un seguimiento preventivo. Javier asintió, diciendo que era una buena idea, que prevenir siempre era mejor. Yo sonreí y dije que me parecía interesante, que aceptaba ir al médico, pero por dentro sabía que ese turno no era por mi bienestar. Era el próximo paso del plan de Laura. Seguramente ya había hablado con el médico, plantando información sobre mi supuesto declive mental. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a esperar más, pasivamente, a ver hasta dónde llegaba Laura. No iba a aceptar ser tratada como una pieza molesta que había que sacar del tablero. Iba a actuar, pero con inteligencia, usando las mismas armas que ella usaba contra mí. Llamé a doña Marta y le conté sobre mi hallazgo. Ella se horrorizó, pero también me felicitó por la valentía de investigar. Dijo que tenía que salir de esa casa inmediatamente, que no era seguro seguir conviviendo con alguien capaz de tanto planeamiento malicioso. Pero yo no quería solo irme. Quería que Laura supiera que había descubierto sus planes. Quería que entendiera que había subestimado completamente a la viejita confundida que pensaba manipular. Quería que sintiera el mismo miedo que yo sentí esa mañana con el café. Empecé a planear mi estrategia. No iba a confrontarla directamente. No ibas a hacer un escándalo. Iba a usar la misma sutileza que ella había usado conmigo. Iba a hacer que se diera cuenta, de a poco, que yo sabía todo. Iba a invertir el juego, haciendo que ella se sintiera observada,
cuestionada, insegura. Primero, empecé a hacer comentarios aparentemente inocentes sobre la memoria y la lucidez. Durante las comidas, hablaba de noticias que había leído sobre personas que fingían problemas mentales, sobre casos de ancianos internados injustamente. Notaba que Laura se ponía tensa, pero no podía decir nada sin delatarse. Después, empecé a mostrar que estaba más atenta a los detalles. Comentaba sobre personas que habían visitado la casa, sobre conversaciones telefónicas que había escuchado, sobre documentos que había visto. Nada directo, siempre de forma casual, pero suficiente para que ella notara que la estaba observando. Laura empezó a ponerse visiblemente nerviosa. Intentaba mantener la fachada de nuera preocupada, pero sus ojos mostraban un malestar creciente. Se dio cuenta de que ya no era la suegra sumisa que aceptaba todo en silencio. Había algo distinto en mí, algo que la hacía sentir insegura. Fue entonces cuando decidí dar el golpe final. Una mañana, mientras preparábamos el desayuno en la cocina, como siempre, la miré directo a los ojos y dije: «Laura, vos sabés que descubrí todo, ¿no?». Palideció. Intentó disimular, pero seguí hablando sobre los documentos, las conversaciones, sus planes contra mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Intentó negar. Dijo que no sabía de qué hablaba, que quizás estaba confundiendo las cosas, pero yo solo sonreí y dije: «No hace falta que finjas más. Las dos sabemos exactamente de qué estoy hablando». En ese momento vi el pánico en sus ojos. Se dio cuenta de que había perdido el control de la situación, que la viejita inofensiva se había convertido en una adversaria peligrosa. Intentó argumentar, convencerme de que estaba interpretando todo mal, pero ya no estaba dispuesta a escuchar sus mentiras. Le dije que tenía pruebas de todo, que había documentado cada episodio, cada mentira, cada intento de hacerme daño. Que si algo me pasaba, había personas que sabían exactamente dónde buscar las evidencias, que había subestimado completamente a la mujer que pensaba manipular. Laura se quedó en silencio varios minutos, procesando lo que dije. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura, sin la falsa dulzura que siempre usaba conmigo. Dijo que no entendía nada, que solo estaba tratando de proteger a su familia, que yo estaba interfiriendo en sus vidas. Ahí entendí que la máscara se había caído por completo. Laura no era la nuera preocupada que fingía ser. Era una mujer fría, calculadora, dispuesta a cualquier cosa para conseguir lo que quería. Y lo que quería era sacarme de la vida de la familia por cualquier medio necesario. La miré con una calma que hasta a mí me sorprendió, y dije: «Laura, cometiste un error gravísimo. Pensaste que era una vieja indefensa, pero te equivocaste por completo. Ahora vas a descubrir de qué es capaz una mujer de 73 años cuando decide luchar por su vida». Después de ese enfrentamiento en la cocina, supe que no podía perder más tiempo. Laura había mostrado su verdadera cara y ahora estaba segura de que no iba a rendirse fácilmente. Tenía que actuar rápido, pero con inteligencia. No podía darle la chance de reorganizarse o inventar una nueva estrategia contra mí. Esa misma mañana, después de que todos salieron para el trabajo y el colegio, llamé al doctor Ricardo. Le expliqué que era urgente hablar sobre los resultados de mis exámenes. Me dijo que todo estaba perfecto, que tenía una capacidad mental excelente para mi edad, reflejos normales y ningún signo de deterioro cognitivo. Le pedí que preparara un informe detallado por escrito, certificando mi plena capacidad mental. Expliqué que estaba siendo cuestionada por familiares y necesitaba documentación oficial. El doctor Ricardo se preocupó. Preguntó si estaba sufriendo algún tipo de presión, pero solo dije que era una medida preventiva. Después, llamé a doña Marta y le pedí que viniera a buscarme. Dije que necesitaba resolver algunas cosas urgentes en el centro y que no podía depender de nadie de la familia para llevarme.
Llegó en media hora, con esa mirada preocupada que ya conocía bien. Durante el trayecto le conté sobre el enfrentamiento con Laura. Doña Marta se horrorizó, pero también se sintió aliviada de que finalmente hubiera enfrentado la situación. Dijo que estaba orgullosa de mi coraje, que estaba mostrando una fuerza que ella siempre supo que tenía. Nuestra primera parada fue el banco. Necesitaba verificar mi situación financiera y entender exactamente cuáles eran mis opciones. Descubrí que tenía más ahorros de los que imaginaba. Años de trabajo, ahorro y el alquiler de mi casa habían juntado una suma considerable. Hablé con el gerente sobre inversiones seguras, sobre cómo garantizar mi independencia financiera. Me explicó sobre aplicaciones que me darían una renta mensual estable, suficiente para vivir dignamente sin depender de nadie. Fue liberador descubrir que tenía condiciones para empezar de nuevo sola. La segunda parada fue una inmobiliaria. Quería saber el valor de mi casa y las posibilidades de venderla rápido, si era necesario. El agente me informó que el inmueble estaba muy valorizado, que sería fácil encontrar compradores interesados. También pregunté por departamentos en alquiler en el centro de Córdoba. Quería un lugar pequeño, pero cómodo, donde pudiera vivir con tranquilidad. Anoté algunas direcciones y agendé visitas para los próximos días. Durante el almuerzo, en un restaurante del centro, doña Marta me hizo una pregunta que me llegó al alma. «Carmen, ¿estás segura de que no querés intentar hablar con Javier antes de tomar una decisión tan drástica?» Pensé unos minutos antes de responder. Le expliqué que quería a mi hijo más que a nada en el mundo, pero que él había demostrado no poder protegerme de su propia esposa, que durante meses había dado señales de que no estaba bien y él no lo había notado, que si le contaba sobre los planes de Laura, probablemente no me creería o intentaría minimizar la situación. Dije que no quería ponerlo en una posición imposible, obligándolo a elegir entre su madre y su esposa, que prefería irme con dignidad antes que crear un conflicto que podía destruir su familia, que mi salida sería un regalo para él, aunque no lo entendiera en ese momento. Doña Marta me tomó la mano y dijo que entendía mi decisión, que a veces el mayor acto de amor es saber cuándo alejarse, que estaba siendo valiente al elegir mi bienestar en lugar de aceptar migajas de afecto familiar. Nuestra última parada fue un estudio de abogados. Por recomendación del gerente del banco, busqué al doctor Roberto, un abogado especializado en derecho de familia y temas de adultos mayores. Le expliqué toda la situación. Le mostré las fotos de los documentos que había encontrado y el informe médico que certificaba mi capacidad mental. El doctor Roberto quedó impresionado con el nivel de planificación de Laura. Dijo que casos como el mío eran más comunes de lo que se piensa, que muchos adultos mayores sufrían ese tipo de manipulación por parte de familiares. Me orientó sobre mis derechos y cómo protegerme legalmente. Sugirió que redactara un documento declarando mi plena capacidad mental y mi voluntad de vivir independientemente. También me aconsejó formalizar por escrito que cualquier intento de internación sin mi consentimiento sería considerado secuestro. Dijo que eso me protegería de futuros intentos de Laura. Cuando volvimos a casa al final de la tarde, me sentía una mujer distinta. Ya no era la suegra sumisa que aceptaba todo en silencio. Me había convertido en una persona con planes concretos, con recursos propios, con protección legal. Laura no lo sabía, pero yo había construido una fortaleza a mi alrededor. Esa noche, durante la cena, observé a cada miembro de la familia con otros ojos. Javier hablaba del trabajo con entusiasmo, sin notar la tensión entre su madre y su esposa. Sofía y Mateo jugaban y reían, ajenos a los conflictos de los adultos. Laura comía en silencio, evitando mi mirada. Después de la cena, mientras ayudaba a ordenar la cocina, Laura se acercó a mí. Habló bajo para que nadie la escuchara y dijo que esperaba que no hiciera nada precipitado,
que sería mejor para todos si olvidaba nuestra charla de la mañana y volvía a actuar con normalidad. La miré con una sonrisa serena y dije: «Laura, todavía no entendiste. No voy a fingir más que está todo bien. No voy a aceptar más que me traten como un problema a resolver. Vos creaste esta situación. Ahora vas a tener que lidiar con las consecuencias». Intentó discutir. Dijo que estaba exagerando, que tal vez podíamos encontrar una solución que funcionara para todos, pero yo ya no estaba interesada en negociar. Dije que había tenido meses para tratarme con respeto y había elegido el camino de la manipulación y la crueldad. En los días siguientes, empecé a ejecutar mi plan de salida. Visité 3 departamentos y elegí uno que me encantó. Era pequeño, pero tenía una vista hermosa, quedaba cerca del centro de Córdoba y tenía un precio justo. Cerré el contrato de alquiler ese mismo día. Empecé a separar mis cosas personales discretamente. No quería generar drama ni despertar sospechas, así que fui organizando todo de a poco. Separé documentos importantes, fotos de familia, ropa esencial y algunos objetos con valor sentimental. Doña Marta me ayudó a comprar muebles básicos para el departamento. Nada muy sofisticado, solo lo esencial: una cama, un placard, una mesa pequeña, 2 sillas y algunos utensilios de cocina. Queríamos que el lugar estuviera listo para cuando decidiera mudarme. Durante ese tiempo noté que Laura estaba cada vez más nerviosa. Intentaba mantener la fachada de normalidad, pero sus ojos mostraban ansiedad. A veces la sorprendía observándome, como si tratara de adivinar qué estaba planeando. Javier también empezó a notar que el clima en la casa estaba raro. Una noche me preguntó si estaba bien, si había pasado algo entre Laura y yo. Respondí que todo estaba normal, que solo estaba reflexionando sobre mi vida y mis planes para el futuro. Se preocupó. Preguntó si estaba pensando en mudarme. Dijo que le encantaba tenerme ahí, que los chicos se beneficiaban mucho con mi presencia, que era una parte fundamental de la familia. Sus palabras me emocionaron, pero también me confirmaron que no tenía idea de lo que pasaba bajo su propio tejado. Una semana después de alquilar el departamento, tomé coraje para dar el próximo paso. Era un viernes, y sabía que sería mi última noche durmiendo en esa casa. Había llegado el momento de despedirme, aunque nadie lo supiera todavía. Preparé una cena especial con los platos favoritos de cada uno. Quería que esa última comida en familia fuera memorable, al menos para mí. Durante la cena, observé cada rostro, cada gesto, intentando grabar todo en la memoria. Después de que los chicos se fueron a dormir, me senté en el living con Javier y Laura. Dije que necesitaba hablarles sobre una decisión importante que había tomado. Javier se puso atento. Laura se tensó. Expliqué que había reflexionado mucho sobre mi vida, sobre mis planes para el futuro, que a los 73 años sentía que necesitaba más independencia, un espacio que fuera realmente mío, que había decidido volver a vivir sola. Javier se sorprendió. Intentó argumentar que no necesitaba irme, que les gustaba tenerme ahí, pero fui firme. Expliqué que no era una decisión contra ellos, sino a favor de mí misma, que quería vivir mis últimos años con autonomía y dignidad. Laura intentó parecer preocupada. Dijo que yo era muy importante para la familia, que sería difícil imaginar la casa sin mí, pero noté el alivio en sus ojos, la satisfacción disimulada. Había conseguido lo que quería, pero de una forma que no comprometía su imagen. Dije que ya había arreglado todo, que al día siguiente me mudaría a un departamento que había alquilado, que seguiría siendo la abuela de los chicos, pero que necesitaba un espacio propio para ser yo misma, que esperaba que entendieran y respetaran mi decisión. Javier se quedó visiblemente afectado. Dijo que sentía que me estaba fallando, que siempre quiso que me sintiera en casa, que no entendía qué había cambiado. Sus palabras me tocaron profundamente,
pero sabía que no podía dar marcha atrás. Le expliqué que no me había fallado, que era un hijo maravilloso, que mi salida no era un juicio sobre él o la familia que había construido, que era simplemente una elección personal, una necesidad que sentía de recuperar mi independencia. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo y reflexionando sobre todo lo que había pasado. No estaba triste, estaba tranquila. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de mi propia vida, que había tomado una decisión basada en mi bienestar, no en lo que los demás esperaban de mí. Sabía que el día siguiente sería difícil, que habría lágrimas y despedidas, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba eligiendo mi dignidad, mi seguridad, mi paz mental. Estaba eligiendo vivir mis últimos años en mis propios términos. Laura había intentado quebrarme, hacerme sentir pequeña, convertirme en una sombra de mí misma, pero había subestimado completamente la fuerza que una mujer de 73 años puede tener cuando decide luchar por su vida. Estaba lista para mostrarle al mundo que nunca es tarde para empezar de nuevo. La mudanza ocurrió una mañana de sábado soleada. Doña Marta llegó temprano con su yerno, que tenía una camioneta para ayudarme a llevar mis cosas. Había embalado todo durante la semana en cajas pequeñas para no llamar la atención. Mis décadas de vida cabían en pocos bultos, pero cada objeto llevaba recuerdos preciosos. Javier ayudó a cargar las cajas con un silencio pesado que me partía el corazón. Intentaba disimular, pero veía la tristeza en sus ojos. Preguntó varias veces si estaba segura de mi decisión, si no quería quedarme unos días más para pensarlo mejor. Respondí siempre con cariño, pero con firmeza, que mi decisión estaba tomada. Laura observaba todo desde la ventana del living, fingiendo ordenar unas revistas. No se ofreció a ayudar. No mostró ningún pesar por mi partida. Solo me hizo un gesto educado cuando me despedí, con esa sonrisa falsa que ya conocía bien, pero noté algo distinto en sus ojos, una mezcla de alivio y preocupación. Había conseguido lo que quería, pero no de la forma que había planeado. Los chicos se quedaron confundidos con la mudanza. Sofía me preguntó por qué me iba, si había hecho algo mal. La abracé fuerte y le expliqué que a veces los adultos necesitan cambios, que seguiría siendo la abuela de siempre, solo que viviendo en otro lugar. Mateo lloró un poco. Dijo que iba a extrañar mis cuentos antes de dormir. Les prometí a los dos que podían visitarme cuando quisieran, que mi nueva casa tendría una habitación especial para cuando se quedaran a dormir, que haríamos cosas distintas, que conoceríamos lugares nuevos juntos. Intenté transformar esa despedida en algo positivo, una nueva aventura que empezaríamos juntos. Cuando llegamos al departamento, sentí una emoción indescriptible. Era pequeño, simple, pero era mío, completamente mío. Nadie podía hacerme sentir un estorbo ahí. Nadie podía cuestionar mi presencia. Cada rincón de ese espacio sería ocupado por mí, organizado a mi manera, decorado con las cosas que me gustaban. Doña Marta se quedó conmigo todo el día, ayudándome a organizar todo. Guardamos la ropa en el placard, acomodamos los pocos muebles, distribuimos las fotos por los ambientes. Cuando terminamos, miré alrededor y vi no solo un departamento, sino un nuevo comienzo. Un lugar donde podía ser simplemente Carmen, sin etiquetas, sin roles impuestos. Esa primera noche sola, preparé una cena sencilla solo para mí. Me senté en la mesa pequeña de la cocina, mirando por la ventana el movimiento de la calle, y sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. No había voces cuestionándome, no había miradas de desaprobación, no había tensión en el aire, solo el silencio reconfortante de quien está en casa. En los primeros días, establecí una rutina nueva. Me despertaba cuando mi cuerpo lo pedía, desayunaba sin apuro, leía el diario entero, salía a caminar por la plaza del barrio,
Charlaba con otros jubilados. Descubría pequeños negocios que no conocía. Cada día era un pequeño descubrimiento, una oportunidad para ser espontánea. Javier me llamaba todos los días, preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Notaba la preocupación genuina en su voz, pero también veía que poco a poco se estaba acostumbrando a la nueva situación. Me visitaba los fines de semana. A veces traía a los chicos. Y nuestros encuentros se volvieron más de calidad que de cantidad. Fue durante una de esas visitas que me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. Dijo que Laura había comentado que yo parecía distinta en los últimos tiempos antes de mudarme, que estaba preocupada por si tenía algún problema de salud, y me preguntó si había algo que no le había contado. Miré a mi hijo y sentí unas ganas enormes de contarle toda la verdad, pero también sabía que eso podía destruir su matrimonio, confundir a los chicos, crear un conflicto sin solución. Decidí protegerlo, como siempre había hecho. Respondí que efectivamente había pasado por un periodo de reflexión, que había cuestionado mi rol en la familia, mi utilidad, mi lugar, que a veces las personas de mi edad pasan por crisis existenciales, que necesitaba probarme a mí misma que aún era capaz de vivir independientemente, que mi mudanza había sido preventiva, no curativa. Javier pareció entender. Dijo que admiraba mi coraje para empezar de nuevo a los 73 años, que estaba orgulloso de tener una madre tan fuerte y decidida. Sus palabras me emocionaron, pero también me confirmaron que había tomado la decisión correcta al no involucrarlo en el conflicto con Laura. 3 meses después de la mudanza, pasó algo inesperado. Doña Marta vino a visitarme con una expresión preocupada. Dijo que había escuchado comentarios en el barrio sobre problemas en la casa de Javier, que los vecinos habían notado discusiones frecuentes, que los chicos parecían más inquietos, que Laura estaba saliendo de casa en horarios raros. Una semana después, Javier apareció en mi departamento en un estado que no veía desde hacía años. Estaba abatido, con ojeras profundas, y me pidió hablar. Dijo que estaba pasando por dificultades en el matrimonio, que Laura estaba distinta desde que me fui. Contó que había empezado a salir más, a llegar tarde, a dar excusas vagas sobre dónde estaba, que cuando la cuestionaba, ella decía que se sentía atrapada, que necesitaba más libertad, que había descubierto que estaba viéndose con otros hombres, que tal vez había alguien específico en su vida. Mi corazón se apretó al ver a mi hijo sufrir, pero una parte de mí entendió que la máscara de Laura finalmente se estaba cayendo del todo. Sin tenerme a mí como blanco de sus frustraciones, sin alguien a quien culpar por su insatisfacción, estaba mostrando quién era realmente. Javier me preguntó si había notado algo raro antes de irme, si había alguna señal que él no había percibido, alguna pista que explicara el comportamiento actual de su esposa. Lo miré con cariño y dije que había notado que Laura parecía inquieta, pero que no imaginaba que fuera algo tan serio. En los meses siguientes, seguí de lejos el desenlace de la crisis en el matrimonio de mi hijo. Laura se había mudado a un departamento en el centro de Córdoba, dejando a los chicos con Javier. Solo los buscaba los fines de semana, cuando le convenía. Se había convertido en la madre ausente que siempre criticaba en los demás. Sofía y Mateo empezaron a visitarme más seguido. Javier los traía para pasar las tardes conmigo y notaba que estaban confundidos con la separación de sus padres. Intentaba ofrecerles un refugio seguro, un lugar donde pudieran hablar de sus sentimientos sin juicios. Fue a través de los chicos que supe que Laura se había involucrado con un hombre casado, que había conocido por grupos de WhatsApp. Decía a sus amigas que finalmente estaba viviendo su vida, que había perdido años cuidando de una familia que no la valoraba, que hablaba de mí como si yo hubiera sido un peso que finalmente se sacó de encima. Esa información me dio una perspectiva completa de lo que había pasado. Laura no había intentado eliminarme por pura maldad, sino porque me veía como el último obstáculo para su liberación.
Pensaba que sin mí podría convencer a Javier de aceptar su nueva vida, sus ausencias, su desinterés por la familia. Pero la realidad resultó distinta. Sin tenerme como chivo expiatorio, sin poder culpar a la suegra por los problemas del matrimonio, tuvo que asumir la responsabilidad por sus propias elecciones. Y esas elecciones revelaron quién era realmente. 6 meses después de mi mudanza, Javier vino a visitarme con una propuesta inesperada. Dijo que quería mudarse a un departamento más grande, cerca del mío, para que pudiéramos vernos más seguido, que quería crear una nueva rutina familiar, donde yo tuviera mi espacio, pero estuviera presente en la vida de los chicos. Miré a mi hijo y vi a un hombre más maduro, que había aprendido lecciones duras sobre relaciones y familia, que entendía el valor de tener cerca a las personas que realmente se preocupan, que no quería repetir los errores que casi lo hicieron perderme. Hoy, un año después de esa mañana en que Laura me ofreció el café con olor raro, puedo decir que encontré una paz que no sabía que existía. Vivo en una armonía que construí con mis propias manos, con decisiones que tomé basadas en mi bienestar. Javier vive a 2 cuadras, y nuestra relación se volvió más verdadera, más respetuosa. Sofía y Mateo me visitan casi todos los días después del colegio, y creamos una nueva dinámica familiar basada en el amor genuino, no en la obligación. Laura desapareció de nuestras vidas. Llama a los chicos esporádicamente, siempre con excusas para no verlos. Se convirtió exactamente en lo que siempre criticó: una madre ausente, una persona que prioriza sus propios deseos por encima de la familia. A veces me pregunto si fui demasiado dura, si debería haber intentado salvar el matrimonio de mi hijo. Pero entonces recuerdo cómo me sentía en esa casa. Invisible, disminuida, con miedo de mi propia nuera. Recuerdo el café con olor raro, los documentos escondidos, los planes siniestros que descubrí. Y entiendo que no solo salvé mi propia vida, salvé a Javier de una relación tóxica, salvé a los chicos de crecer en una casa llena de mentiras, salvé a toda la familia de una persona capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Hoy, cuando miro por la ventana de mi departamento y veo el sol salir sobre Córdoba, siento una gratitud inmensa por haber encontrado fuerzas para reaccionar, por haber descubierto que a los 73 años aún puedo tomar decisiones valientes. Aún puedo cambiar el rumbo de mi historia. Mi silencio esa mañana, cuando fingí tomar el café y cambié las tazas, fue el primer paso de un viaje de autodescubrimiento. Descubrí que la bondad no es sinónimo de debilidad, que la amabilidad no significa aceptar cualquier cosa, que el amor propio es la base de todos los demás amores. Si esta historia llegó a vos, si te tocó el corazón de alguna manera, tené en cuenta que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nuestra edad no define nuestra capacidad de lucha, que nuestra experiencia es nuestra mayor arma contra quienes intentan disminuirnos. La vida me enseñó que el verdadero amor no exige sacrificios extremos, no nos pide que nos anulemos, no nos obliga a aceptar migajas. El verdadero amor nos ve, nos respeta, nos valora por lo que somos, no por lo que podemos ofrecer. Y ese fue exactamente el amor que encontré cuando decidí amarme primero, cuando elegí mi dignidad, mi seguridad, mi paz mental, cuando entendí que cuidarme no era egoísmo, sino necesidad. Hoy soy una mujer realizada, no porque tenga todo lo que siempre quise, sino porque tengo algo mucho más valioso: la certeza de que merezco respeto, el coraje de exigir dignidad y la sabiduría de saber cuándo es hora de empezar de nuevo. Si esta historia te tocó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta abajo. En mi lugar, ¿qué harías? Tu mensaje puede iluminar el día de alguien.